si no te lees el Quijote, en donde si no te leíste, no sé, a Manuel Paino, ¿no? Si no te leíste, pues todas estas obras canónicas mexicanas, parece ser que no pudiera ser ni lector ni escritor, no ser escritor. Entonces yo vengo de una ruta muy distinta que tiene que ver más con la literatura policíaca, con la microhistoria social. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la historia del circo en el mundo, y esto es algo que también quería yo un poco captar aquí con este retrato hablado, que yo lo veo como una especie de free show, ¿no?, de las ciudades ahora. Nada más que antes pues los freak tenían una manera de ganarse la vida un poco más digna que lo que es ahora estar a expensas de un teletón, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso suena un poco perverso, un poco turbio, pero creo que la corrección política le ha impedido, o sea, bueno, ya lo explicaré esto después con más detalle, pero no quiero perderme, porque este libro en sí también tendría que ver con un proceso de 10 años de trabajo, en donde hubo toda una investigación precisamente para yo preguntarme cuál sería el futuro de la Ciudad de México, o qué sería, por ejemplo, la Ciudad de México, cómo podía yo ver la Ciudad de México a partir de la literatura. Me llevó a investigar muchas cosas de historia social del país, sobre todo la historia del leperaje, la historia del plebeyo, lo que yo llamo la epopeya del plebeyo. Es decir, qué es lo que ha pasado con las clases populares, más allá de la ideología o del manoseo ideológico político, que tiene que ver cómo explicar la historia desde el lado del poder, desde la historia oficial, pero qué está pasando con estas subculturas que crecen en los linderos de lo proscrito. Es decir, qué pasa con el ampón callejero, qué pasa con los bajos fondos urbanos, porque ahí se está removiendo toda una historia no oficializada, pero que me parece que le otorga una gran vitalidad a cualquier sociedad. Entonces lo que hay aquí en este libro es, digámoslo así, todas estas pequeñas historias que no cabían en esta novela que tú mencionaste al final del vacío, y un libro de relatos, donde de alguna manera era la ficcionalización de una realidad que a mí me tiene completamente obsesionado, que es la historia de la Ciudad de México, pero no a partir de la historia que todos conocemos, o la que nos pone el canal de las estrellas, ¿no?, que hace rato mencionábamos a Raúl Velasco con esto de México, magia y encuentro, que al menos para mí de niño me provocó un trauma hasta la fecha insuperable, ¿no?, de ver todos los domingos gente vestida de blanco con penachos, y que ahora entiendo mucho de las bases de la New Age, ¿no? Este güey fue como un pionero del New Age, y que ahora entiendo por qué también mucha gente en la Ciudad de México está tan trastornada, ¿no? En ese nivel. Pues claro, fueron no sé cuántos años duró este programa en televisión, pero bueno, para mí y era un poco también revisar un poco la historia de familia. Pues toda mi familia es del DF, y somos pues una familia de extracción popular que por diferentes circunstancias siempre tuvimos que vivir en barrios muy difíciles, barrios donde se daba la picaresca. Era un poco también como, a partir de este libro y de estos dos anteriores, hacer una especie como de revisión a este hermoso libro del Buscón de Quevedo, ¿no?, por ejemplo. Para mí es eso, es decir, toda esta picaresca, me explico, que dentro de este canon formal de la literatura siempre parece ser como un tema menor. Es decir, si lo trata Manuel Paino, es Los bandidos de Río Frío, está bien, pero si lo haces en estos tiempos, pues no, es Chava Flores, ¿no? Sí. Es decir, es el vituperio que hay, el menosprecio que hay de todas estas manifestaciones de la cultura popular, que no tienen que ver con lo bonito, que no tienen que ver con el turismo, ni con el Vamos México, ¿no?, sino que es una manifestación de vida, como dirían los situacionismos, no es la energía salvaje del delincuente, que eso es lo que a mí me llama la atención, y que de alguna manera es lo que nutre toda mi obra. A mí me interesa mucho saber cuál es el leitmotiv de un güey que con solamente sus huevos y una pistola se mete y asalta un banco por 5,000 pesos. Es decir, ¿qué puede valer eso? No creo que sean los 5,000 pesos. Yo creo que hay una descarga de adrenalina, una gran furia, una rabia exacerbada que va más allá de cualquier lógica que un criminólogo o un profesor de escuela pueda dilucidar para impedirnos, algunos, decir no lo hagas. ¿Me explico? O sea, creo que va más allá. A mí todo eso me obsesiona. Y creo que en este libro hay por lo menos un acercamiento a todo ello que me parece que es la médula de la historia de la Ciudad de México. Yo si pudiera definir cuáles serían las características o qué definiría a la Ciudad de México, sería la historia de sus bajos fondos y de su picaresca. Me parece que, bueno,
que no hay, quizá con la picaresca a la francesa también, el París del siglo XIX, el París de la preguerra, antes pues, o de la Segunda Guerra sobre todo, hay una gran tradición de picaresca urbana, que aquí en este país por alguna razón ha sido un tanto desdeñada, tanto por el cronista como por el escritor, a no ser los casos emblemáticos de Revueltas, ¿verdad? Que es así como el paradigma de esta literatura urbana de lado moridor, como él mismo decía, ¿no? Y de unos cuantos escribió el mismo Ibargüengoitia, que exploró todo esto en Las Muertas, en Dos Crímenes, etcétera. Pero sí, pero me parece que es un género soslayado, y me parece que la crónica me permite, o me permitía en este momento, pues explorar no solo una parte de mi pasado como habitante de esa ciudad, sino también una historia de la ciudad misma, y de explicarnos por qué, sus desajustes, sus desaciertos, pero también una manera de no perder este contacto emocional pues con lo que somos, es decir, es un poco como de compasión por todo aquello que en estos días parece que es lo peor, que es lo desdeñable, y cuando que yo creo que hay circunstancias que son francamente fascinantes para entender qué es lo que está pasando en este país a ciertos niveles. Entonces, a grandes rasgos esto sería la apuesta, y también como un híbrido narrativo, en donde no precisamente yo hablaría de crónica, sino hablaría de la literatura como un ejercicio de escritura total, en donde el escritor lo que menos se pregunta es si va a escribir una novela, un reportaje o un relato, sino simplemente escribes por la pulsión de esto mismo, simplemente sin perder de vista cuál es el objeto de tu pulsión, de tu interés. Y en este caso pues han sido y son pues los bajos fondos urbanos de esta ciudad, que me parece inagotable, pero que tiene tantos puntos de convergencia con cualquier otra ciudad del mundo. Sí, ¿no? Cualquier cosa que sea universal siempre dicen, ¿no? Es porque tiene una referencia en tu localidad, ¿no? Sí, y uno va cargando la cruz de su parroquia en todos lados. La verdad, mira, yo dije, ¿qué tan enfermo estoy? Bueno, ¿qué tan estoy con lo mismo? Sí, es que de veras, del aeropuerto para acá, la primera pregunta que le hice al conductor, le dije, oiga, ¿dónde está el Cerro de la Campana? Y dice, no, allá no vaya. ¿Y cuál es mi referente con el Cerro de la Campana? Pues es algo que está aquí. Dije, en algún momento esto me tiene que llevar ahí. No es una cosa morbosa realmente, pero sí también es una necesidad, sin ser panfletario, ni con esta cosa de la reivindicación de las clases populares, pero sí de entender dónde están esas voces, de lo que parece, de lo que está por debajo de la normalidad. Sí. ¿Quién más tiene la mano levantada? Nada más sé que como un concierto. Yo leí alguna reseña que me parecía que no había entendido muy bien el libro, que decían que solo hablabas mal de la ciudad, y a mí al contrario, no, me parece que hay un gran amor a la ciudad, un infinito amor por la ciudad, pero además por todas estas pequeñas manifestaciones de vida que a partir de toda esta carga mediática de lo que significa ser proscrito, ser criminal, ser un personaje no útil a los ideales patrios, parece ser como si no existiera, como si no contara, y como si no fuera un elemento vital e indispensable de cualquier manifestación humana, sobre todo cuando es creativa. ¿Me explico? Y a mí me parece que es mucho más digno muchas veces tratar de vivir como vive un chinero a como vive cualquier legislador de este país. Sinceramente, porque el chinero nada más con una llave china se basa todo, que es las manos. Estos cabrones tienen todo un aparato alrededor de ellos para partirle la madre a todo un país, ¿no? Es decir, si ustedes quieren, es una visión romántica, es un poco lo que también le cuestionaban a este cineasta Everardo González, de un gran documental que se llama Los Ladrones Viejos, no sé si lo han visto, no me acuerdo si fue Denise Merker, que le decía, oiga, pero es que usted no está haciendo una apología de la delincuencia. Y este cineasta le dijo, pues no, lo único que estoy tratando es de crear o de registrar una memoria o de alimentar una memoria en un país donde todo parece que se lo cargó la chingada, pero que todo, si no es bonito, no funciona, ¿no? Si no es esta visión aséptica, potabilizada, de lo que es la realidad, todo lo demás es marginal. Entonces creo que bajo esta perspectiva pues todos estamos en lo marginal. Si no apareces en televisión, si no apareces como impulsor
o como alguien que apoya las causas nobles dictadas desde arriba, entonces todo parece ser que todo es delincuencia y todo es marginalidad.